9078 y en Facebook nos encontrarás en @somosradiotú, Facebook, Twitter e Instagram. Estamos en la segunda hora del programa y hoy tenemos una presencia muy especial, muy esperada. Mira, estamos hablando, te voy a contar algunos tips, algunos detalles de su trayectoria. Licenciada en Letras por la UBA, directora de la revista Los Libros, profesora de la literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, en fin, autora de La modernidad periférica y escenas de la vida postmoderna, que le han valido el reconocimiento del mundo académico. Durante 30 años dirigió la revista Punto de Vista, que fue un órgano de divulgación de nuevos enfoques teóricos en el campo de las ciencias sociales y los estudios sobre cultura y literatura. Escribe en los diarios La Nación, Perfil y en la revista Noticias. Es hoy una de las intelectuales más prestigiosas, si no la más, del campo de la cultura argentina y acostumbradamente nos incita a reflexionar, a pensar la realidad aquí en nuestro país. Así que vamos a dar la bienvenida a Beatriz Sarlo. Hola Beatriz, ¿cómo estás? Bien, también. Bien. Bueno, estamos atravesando la mitad de la semana, nos has conseguido esta nota, sabemos que estás muy atareada, muy complicada con tus cosas, así que te agradecemos muchísimo la deferencia de estar con nosotros. Para mí es un enorme placer recibirte aquí en Encuentro con el Autor. Hace mucho tiempo que quería concertar esta pequeña entrevista y bueno, muchísimas gracias por el detalle. Bueno, no te agradecemos. Por favor. Esperemos que salga bien. ¿Cómo? Esperemos que salga bien. Sí, evidentemente. Así que estamos, bueno, transitando la tarde. Y mira, quería preguntarte algunas cositas. Iniciamos con la actualidad. Recientemente en una entrevista que le realicé a Tomás Abrán, él afirmó que respecto a la situación actual de la pandemia, habría que pensar en el origen de esta pandemia, el famoso murciélago, ¿no? Quizá en otro tipo de práctica que nos haría pensar en algún tipo de situación belicista a nivel global, ¿no? ¿Qué opinión te merece esta situación actual y este origen de esta pandemia? Yo creo que hablo de cosas que conozco un poco y no hablo nada de cosas que no conozco nada. Y por tanto, escucho a los expertos, veo que se contradicen todo el tiempo. Sopeso sus contradicciones, me interesa ver cuáles son, por dónde se ven las fallas de su razonamiento, o por dónde me informa mucho, pero la verdad es como si me preguntaras, no sé, sobre el fútbol australiano. No voy a hablar sobre un tema que desconozco por completo. Ninguno de nosotros había reflexionado ni un instante sobre epidemias de este tipo con esta duración. Ni un instante habíamos reflexionado antes, excepto pensando en la fiebre amarilla del siglo XIX que le tocó a Sarmiento en su presidencia. Entonces, si no habíamos reflexionado, no me gusta reflexionar de apuro. No digo que reflexione bien cuando no me apuro, pero de apuro seguro que reflexiono mal. Claro, seguramente. Bueno, era un poco la sensación tuya respecto a esto, pero evidentemente es verdad que estamos supeditados un poco a los criterios de los expertos y a ver qué nos dice al respecto, ¿no? Y en efecto, claro, exacto. Sí. No podemos sino escuchar a aquellos que creen saber o que saben efectivamente más que nosotros. ¿Cuándo te planteaste vos la situación de la epidemia en tu vida? ¿Cuándo? Jamás. Excepto leer alguna historia de la presidencia de Sarmiento y ver el famoso cuadro del momento de la fiebre amarilla, con la mujer tirada en el piso, el chico que muerta, el chico en un alojamiento pobre, el chico que la está tomando a la madre y un médico parado en la puerta. Aparte de ver ese cuadro, ¿cuándo pensamos esto? Entonces de apuro no pienso, tampoco digo que pienso bien sin apurarme, pero de apuro pienso mal. ¿Y cómo vive Beatriz Sarlo el día a día de esta cotidiana pandemia? ¿Cómo la vive? ¿Está encerrada con sus libros? ¿Sale? ¿Se mueve? ¿Vive una vida normal? ¿Cómo es esto? Yo creo que al principio me preguntaba por qué no me afectaba mucho. Y encontré, creo que rápidamente, una respuesta. Yo viví durante la dictadura militar, del golpe del 76 hasta la restauración democrática del 83. Yo vivía en la Argentina. En ese momento, en cualquier instante me podían matar, en cualquier instante me podían secuestrar,
Si me secuestraban podía ser torturada, podían matar como mataron a gente muy amiga mía, podían incluso alcanzar familiares míos. Me buscaron en casa de mi madre, en casa de otros parientes, o sea que yo tengo una experiencia de persecución por fuerzas que eran anónimas, eran la dictadura, pero no podías, como hoy, si te persigue un policía, vos le decís, me da ya mismo su número de documento. O pensás que podés hacerlo. Durante la dictadura no. O sea que yo creo que haber vivido la dictadura, a quienes la vivimos, yo la viví desde los 20 y pico hasta los 30 y pico, a quienes la vivimos nos dio una cierta templanza frente a este tipo de adversidades. Entonces, en mi vida cotidiana, no digo que me divierta, extraño mucho mi club, yo soy socia de Ferro, todo el mundo sabe, y sabe que voy a Ferro 3 veces por semana. Extraño esa vida cotidiana, las conversaciones con esos amigos, a quienes no veo hoy, pero tengo mi oficina, voy a decir, vengo de mi casa a mi oficina, y mi oficina queda muy cerca de la calle Corrientes, por tanto a los libreros de Corrientes todavía puedo saludarlos, los libros todavía puedo verlos, bueno, y esa es la vida. Me cambió algo que es fundamental. Yo siempre viajaba por transporte público, subterráneos o colectivos, y ahora viajo en taxi. O sea Claro. que tengo nuevos... Claro. Digamos que no ha generado en vos una mayor introspección en tu vida cotidiana, no te ha sitiado eso. Tratás de vivir una vida normal dentro de lo que cabe. Bueno, no, eso sería considerarme prácticamente una super mujer, no es que no me ha afectado la vida Claro. cotidiana, pero no tengo los rasgos psicológicos de ansiedad extrema, Ajá. depresión extrema. Mi trabajo sigue el mismo. Yo las notas que tengo que entregar por semana o por mes las tengo que seguir entregando. O me retiro de la escritura. Es decir, yo tengo 4 cierres de escritura por mes. Es decir, 1 por semana. Eso tengo que seguir haciendo. Claro. Los prólogos con los cuales estaba comprometida, los prólogos de las cartas de Walter Benjamin con la mujer de Adorno, o los prólogos de las cartas del gran intelectual latinoamericano Ángel Rama, los tenía que entregar y los tuve que escribir. Y son prólogos de 40.000, 50.000 espacios. O sea, mi trabajo lo tengo que seguir. En mi trabajo es mi forma de ganarme la vida, por otra parte. Exactamente. Así que, ¿y en los demás cómo lo vivís esto? ¿Cómo sentís el entorno? ¿Lo sentís ansioso, generalizado? Podés tomar distancia, pero ¿cómo vivís con los demás, la relación con los demás? Es más o menos como me estás explicando, ¿no? Bueno, hay esos demás, una parte de ellos no los veo, porque una parte de mis amigos que no son del campo intelectual son de Ferro, y a esos no los veo, porque tampoco ando haciendo visitas domiciliarias y tomando mate, no soy Claro. una inconsciente, Sí, ni sí, sí. ellos lo son. Entonces, una parte de mis amigos no los veo. Si me guío por el clima del barrio, yo vivo en Caballito, es un clima que tiende a parecer normal. Y en cuanto se abren un poco las restricciones, es un carnaval. El sábado pasado estaba más lleno que si fuera 24 de diciembre. Porque así somos los argentinos. No tendemos a, si hay una pequeña apertura, a hacerla más amplia de lo que esa apertura tuvo en su diseño al principio. Pero el clima es más o menos el mismo. Yo hablo con toda la gente de los verduleros, almaceneros, etcétera, de mi cuadra, y el clima es más o menos el mismo. La gente no tiene como tema obsesivo la pandemia. Ni me preguntan, te diría. Claro. Parecía que desde los No, medios nos bajan esa información como una situación de paroxismo, de ansiedad, que quizá no es tan real en el día a día, ¿no? depende de donde sea. Yo Claro. supongo que si estás viviendo en una villa donde están muchos afectados, donde ha Sí, sí. habido mucho ingreso de sanidad pública para compensar la situación, o donde hay ausencia de sanidad pública, lo cual sería imperdonable, la vivís de otro modo. Estoy hablando de un barrio de capas medias, donde nadie deja de tener un seguro social o un buen Claro, tal cual, sindicato. tal cual. Estoy hablando de sectores de las capas medias que todavía gozan de ciertas diferencias y privilegios.
aunque es Caballito, no estoy hablando de Palermo Checo, ¿no? Naturalmente, claro. ahí están los expresidentes. Exacto. Y siguiendo con la actualidad, bueno, te hemos visto recién en declaraciones en TN, entre otros lugares que visitas frecuentemente, donde opinaste sobre la realidad actual, te preguntaron, como habitualmente te preguntan, sobre Cristina Kirchner y de la coyuntura actual en general. Y afirmaste que la Argentina no está dividida en dos, sino que está fragmentada y estallada en diferentes representaciones, ¿no? ¿En qué consiste esta atomización y hacia dónde va? Bueno, yo critico la idea de la división en dos, porque en cuanto vos mirás, ya sea no sé, desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista cultural, la Argentina está lejos de ser un país dividido en dos, lejos de ser un país, ni siquiera tiene dos partidos. El justicialismo son 200 partidos al mismo tiempo, con el mismo membrete y el mismo escudo. Y el radicalismo ha tenido sus fracciones a lo largo del tiempo, a conservar más la unidad. O sea que está lejos de estar dividida en dos. Incluso, te digo, políticamente, países que están divididos en dos políticamente, uno puede decir que es Estados Unidos. Claro. Pues ahí tenés republicanos y demócratas. Como una bicefalia, ¿no? Una bicefalia. Como... Una vez España, pero España ahora ya tiene dos alternativas. Otro país dividido en dos puede ser Gran Bretaña. Donde vos tenés conservadores y laboristas. El Partido Liberal vino a desarmar un poco esa estructura binaria. Pero la Argentina no está dividida en dos. Las capas medias, para empezar, están conformadas por una multitud de estratos, desde las capas medias bajas hasta las capas medias altas, que vos las registrás en todas las grandes ciudades argentinas. Viven en barrios diferentes, todas podrían ser caracterizadas en el interior de las capas medias, pero viven en barrios diferentes, con servicios públicos diferentes, con acceso a bienes culturales diferentes, con el tipo de vivienda diferente, etc. Y los sectores populares también están fragmentados en un sentido ahí más binario, si vos querés, los que tienen trabajo fijo y aquellos que no lo tienen, división. Exactamente. Ahora, yendo un poco hacia la Beatriz Sarlo lectora, he visto un reportaje que te hicieron en Los Siete Locos de Cristina Mucci, donde hablas sobre tu biblioteca especial. Me llamó la atención donde afirmás que tus libros, no sos obsesiva en el coleccionismo de libros, sino que de alguna forma explicás que a raíz de tu vida tuviste que algunos libros donar por diferentes matrimonios que has pasado, se han llevado libros para un lado y demás, con lo cual te quedaste con un remanente importante, pero que no sos una persona obsesiva. Pero yo pensaba, ¿cómo Beatriz lleva esos libros dentro, en el cuerpo, como un dispositivo? ¿Y de qué manera reflexiona sobre esos libros? ¿Cómo es Beatriz en el cotidiano y armando, digamos, estructuras literarias en la cabeza? ¿O cómo funciona? ¿Se entiende la pregunta? Los libros que yo tengo, que uno podría decir que tengo una cantidad y una diversidad considerable, son los de la literatura argentina contemporánea y siglo XX. Porque esos han sido durante muchísimo tiempo y siguen siendo mis libros de trabajo. Durante años hice notas para Telam por mes sobre cada novela nueva que salía, después las continué en otros medios, y de alguna manera, no me gusta la palabra, pero soy una especialista en literatura argentina. Entonces la literatura argentina del siglo XIX y sobre todo la del siglo XX, yo creo que es lo que puedes registrar si tuviéramos una cámara que se moviera hacia mi izquierda, digamos, registraría eso. Lo que yo quise decir es que no soy una bibliófila. Claro. No conservo, nunca busqué libros por su valor como ediciones. Creo que la única edición valiosa que está en mi biblioteca es la primera edición de la historia de San Martín, escrita por Bartolomé Mitre, porque era de mi padre y me dio no sé qué dejarla tirada en una vereda. Okay. Esa la conservé, esa pasó mudanzas, dictaduras, separaciones, etcétera, esa está. Creo que es la única edición valiosa que tengo. Y un ejemplar de La razón de mi vida, porque me lo dieron como premio a una composición
el año que murió Evita, que yo hice una composición muy peronista, que mi familia casi se suicida al ver el resultado de mi composición, y yo tenía 8 años y me dieron como premio Esa razón de mi vida, que hice, porque es mi primer premio literario, claro. Sabes No que tengo, no tengo más libros, quiero decir, no entran y salen de mi biblioteca. pero los retenés en la Aquí, mente a la hora de reflexionar, a la hora de... ¿Están? sí, sí, muchas veces digo, este libro yo lo tenía y lo necesito ahora para citar y no lo tengo. Bueno, por suerte ahora muchas de las citas se encuentran en internet, pero sí, sí, por supuesto, fui muchos años profesora de literatura argentina contemporánea y por tanto uno tiene que tener ese panorama en la mente, porque eso es al toque. Es decir, cuando uno da clase oralmente con el público delante, eso es al toque. Y sí, si algo sé es literatura argentina del siglo XX, si Exacto. algo sé. ¿Qué paradigma, qué función cumple un intelectual en el siglo XXI? ¿Qué lugar ocupa dentro de lo mediático, dentro de cómo lo concebís? Bueno, en efecto, lo que parecía comenzar en las últimas 3 décadas del siglo XX, cuando yo era muy joven, que en el periodismo gráfico lo inició Timerman en La Opinión, lo que parecía comenzar allí, que es la participación activa de los intelectuales en los medios de comunicación, está completamente consolidada hoy. Somos muchos los que participamos en los medios gráficos. Yo prefiero los medios gráficos, sin dudas. Creo que a partir de un momento, ahora 2 décadas o un poco más, no he dejado nunca de escribir en los medios gráficos. Siempre he tenido un medio gráfico en el cual escribo de manera regular, con notas pautadas. Me gusta mucho lo que parece muy antiintelectual en un punto, que es escribir sobre medida. 5.000 espacios los tenés para dentro de 6 horas, sí, sí, te tengo y son 5.000 espacios. 5.050 o 4.995. Así tengo ese oficio de trabajar en los medios gráficos. Y ese ha sido un gran cambio, no porque los intelectuales antes no estuvieran en los medios gráficos, sino que muchos se sumaron, la casi totalidad del mundo intelectual se suma a los medios gráficos. Cuando uno piensa antes, en el siglo XX, en 1920 o 1930, eran unos pocos intelectuales, como Roberto Arto, como los González Tuñón, los que estaban en los medios de comunicación, en esa época sobre todo en los diarios. Y hoy prácticamente todos escriben, todos los que publican libros también escriben en diarios, o muchos de ellos participan en la televisión. ¿Pero crees que gravita la opinión de estos intelectuales? ¿Son formadores de opinión? ¿Hasta qué punto? ¿Antes, hace unas décadas, tenía más gravitación o ahora menos? Creo que sobre todo los que escribimos en medios gráficos sobre el papel, es muy relativo lo que formamos, porque la lectura es una lectura siempre muy fragmentaria. Yo tengo la anécdota característica que es que me paran por la calle y me dicen, bárbaro, lo de la semana pasada. Y yo empiezo a hablar de una nota, pongamos de perfil, y yo empiezo a hablar con esas personas y me doy cuenta que piensan exactamente lo opuesto y que no hay razón ninguna para que le parezca bárbara esa nota, sino lo que le parece bárbaro es encontrar por la calle a la persona que firma una nota en un medio gráfico, incluso más si está en la televisión, no digamos. O sea que son pocos los lectores de los medios gráficos, sobre todo los lectores que terminan un medio. Yo soy muy curiosa y hasta la pandemia viajaba en subte todos los días. La velocidad en la cual se bajaba el feed del celular cuando se consultaba un medio gráfico, nadie podía seguirla, ni el lector más veloz, campeón de un campeonato de velocidad en la lectura, podía seguir ese feed. Era así. Por tanto, soy más bien escéptica. Se lee un poco, se leen los titulares, se leen las negritas, se leen los copetes, y después hay un público que yo creo que es bastante más limitado, que tiene la paciencia de terminar una nota de 5.000 espacios, quiero decir,
que es una nota de 2 páginas, de 2 páginas de máquina, si la traducimos a las Sí, viejas sí, sí, sí. medidas. Claro, claro. Es como el signo de nuestros tiempos, ¿no? La lectura fragmentada, ¿no? Lo breve o el Sí, titular también. completa. Pero quizás también nosotros somos así. Yo veo a la mañana que abro la prensa extranjera. En realidad un recorrido por las negritas y los resaltados. No me siento a leer el New York Times o el Le Monde como, no. No la leo con el detenimiento con que leo el diario argentino que leo, o los 2 diarios argentinos que No, leo. O sea claro. que en realidad todos somos así, con gran cantidad de alimento, pongamos mi caso, que tiene abierta toda la prensa extranjera para que no se le pase nada, pero después picotea de eso, come poco de eso. Exacto. Y si tuviera que decir Beatriz Sarlo, ¿qué es Beatriz Sarlo para Beatriz Sarlo? ¿Cómo se ve a sí misma en esta, digamos, en este contexto social de opinión? Soy eso que se dice de mí, es decir, como se me caracteriza, soy una intelectual que tiene una alta participación en el periodismo, por eso me enorgullece mucho cuando ponen intelectual, ensayista y periodista, porque no, esa es mi participación desde hace varias décadas. Una persona que cae como extremadamente pedante y antipática, y eso. A lo Bueno, mejor soy antipática, no solamente caigo, sino a lo mejor lo soy. no lo parece, la verdad. A mí no me da la sensación. No. Sos una excepción, hacete amigo. Bueno, Beatriz, y entonces vamos a pasar ahora a este libro que he leído algunos apuntes, se toma la cámara, escritos sobre literatura argentina. Una edición del 2007, pero que se ha reeditado en 2019. ¿Mm? Libro que me llamó la atención de toda tu obra. Quise elegir esto porque estamos en encuentro con el autor y me gustaría hacer mención a algunos párrafos concretos de ese libro. Y me he tomado el trabajo de mirar algunas cuestiones y tenía algunas preguntas. Voy a checar cómo está el tiempo. Sí, perfecto, estamos bien. Genial. Hay diferentes aspectos de este libro. Por ejemplo, es una recopilación de publicaciones que hiciste desde 1981 hasta el momento de su publicación. En el prólogo especificás eso, que no aportaste sus seguimientos para que no se torne aburrido para el lector. Yo pensaba, ¿no? Estos textos que vos concebiste, ¿cómo se han transformado a lo largo del tiempo? Si bien se han reeditado el año pasado, pero ¿sentís que han cumplido su objetivo o se siguen reinventando o siguen hablando esos textos y se han transformado? Yo creo que ahí hay una parte de textos que son los textos históricos que cumplen una función en la universidad y en la Facultad de Filosofía y Letras. Eso ya es parte de lo que se lee o se consulta, entre muchas otras cosas de otros autores, pero lo que lee y se consulta en la Claro. facultad, es decir, los textos que tienen que ver con el pasado literario cultural argentino. Creo que están los textos sobre Borges, que no son los de mi libro de Borges. Yo jamás republico 2 veces sobre papel. Me parece que es un robo a mano armada. Sale en un diario. Puedo republicarlo en un libro. Ahora, Beatriz, te en me dos estás yendo libros, hacia un costado. Disculpame que te interrumpa, te me estás yendo hacia un costado. Te tengo ahí y quédate. hacia la derecha. Eh, están esos textos que son, bueno, te decía, son los textos, los primeros son del siglo XIX, después están los Sí. textos sobre Borges, que no son los textos de mi libro sobre Borges, que es un libro unitario aparte, y después están, sobre todo, lo que yo valoro como mi mayor intervención crítica en el campo de la literatura argentina, que es los textos sobre Juan José Sáez, del escritor santafesino Juan José Sáez, que con otros críticos, con María Teresa Gramuglio, desde la década del 70 nosotros quisimos poner en lo que se llama el canon, es decir, que se incorporara a la lectura, que fuera muy publicado, que fuera muy leído, nunca lo fue del todo,
y sobre todo que tuviera toda su obra accesible editorialmente, y para eso un editor como Alberto Díaz, hoy en Planeta y en el primer momento en Alianza, un editor como Alberto Díaz fue muy importante para la publicación de Saer. Yo creo que es el más grande escritor argentino, muerto Borges es el más grande escritor argentino, Saer también murió, pero creo que es el más grande escritor argentino, muerto Borges. No estoy diciendo después de Borges, digo que en la temporalidad Claro. Saer no pertenece al mismo tiempo que Borges. O sea que Borges es un escritor cuya madurez termina en el 60, en la década del 60, después no es que escriba cosas poco interesantes, pero cuya madurez termina allí, mientras que Saer es un escritor que es joven a fines de los 60 y empieza a publicar su gran obra a fines de los 70. Entonces es claramente otra generación de escritores. Y yo creo que es el más grande escritor, muerto Borges, de la literatura argentina. Posiblemente hay quien me dijera César Aira, y yo consideraría con extremo respeto también esa inclusión, pero uno siempre en literatura tiene su poeta o su escritor preferido al cual le ha dedicado tiempo, trabajo, escritos y amistad, gran cariño, como es el caso de Saer. ¿Qué características estilísticas encontrás en Saer que lo define con ese título que le pusiste? O sea, ¿qué se encuentra en Saer? ¿Encuentra el lector en Saer que lo diferencia o lo sublima respecto a los demás? En principio, los lectores leemos también para ver cómo son los argumentos de los libros, digamos, los escenarios de los libros. Saer trae una zona que no digo que no estuviera antes en la literatura argentina, porque es la zona de un gran poeta, Juan L. Ortiz, pero Saer trae una zona que es la del litoral en la Mesopotamia, digamos, cuya representación es extremadamente novedosa en la literatura argentina. Está la representación poética que hace Juan L. Ortiz y está Saer. Entonces ahí hay toda una experiencia, un mundo de experiencias. Nosotros leemos también los libros para ver cómo es el mundo de experiencias de sus personajes, de sus argumentos. Decir que esto no es así es ser un tilingo verdaderamente. Leemos porque nos interesa conocer mundos de experiencias. Por eso leemos a Dostoyevsky, por eso leemos a Tolstoy, por eso leemos a Roberto Art. Y entonces leemos también a Saer, a un escritor como Saer. Es un mundo que los porteños, por ejemplo, desconocemos mucho. Un mundo fluvial, un mundo de campesinos, un mundo donde se habla otro español. No es el castellano del Río de la Plata, es un castellano que tiene otras inflexiones, como el castellano de Héctor Tizón, jujeño, también tiene otras inflexiones. Conocemos eso. Y por otra parte son historias de gente pobre, uno podría decir, o de intelectuales pobres, de campesinos pobres o de intelectuales pobres, según las novelas, por una parte. Por otra parte, la perfección del estilo saeriano captura casi desde el principio. Nadie nada nunca, que es una novela de fines de los 70, es una de las novelas más originales desde el punto de vista de la escritura que uno puede encontrar en los últimos 50 años, y la perfección de ese estilo captura desde el principio. Necesita lectores con mucha paciencia. Si no tenés paciencia, no lo leas. Claro. Los escritores, cada grupo de escritores o cada escritor en particular pide lectores, son como nosotros los escritores, o sea, piden lectores diferentes. Vos te haces amigo por el estilo de algunas personas y no te haces amigo de otras, aunque las respetes, ¿no es cierto? Bueno, los escritores también tienen lectores que son amigos, que son potencialmente amigos de aquello que escriben. Es decir, son potencialmente amigos de una escritura muy lenta, uno diría casi repetitiva, uno diría casi exasperante en su perfección, pero también en su lentitud. Tiene que haber, si hay lectores para eso, esos son los de Saer. Una relación de afinidad en la literatura, al fin y al cabo, entonces, o la lectura. Sin duda, sin duda, sin duda. Muchas veces uno se pregunta, ¿por qué a mí
este gran escritor, bueno, hablemos un escritor europeo para no ofender a nadie localmente, pero yo muchas veces me pregunto por qué a mí me interesa más Tolstoy que Dostoyevsky. Desde siempre me interesó más Tolstoy que Dostoyevsky. Y eso que ambos los leo en traducción, dado que no sé ruso, digamos. Claro. Pues ni siquiera puedo imaginarlos en ruso. Viste que hay escritores, los que escriben en francés, que vos podés imaginarlos en francés, pero en ruso es muy difícil imaginar. Para un argentino. Bien, ¿por qué me interesa más uno que el otro? Porque me interesa más el mundo representado, me interesa más el tipo de personaje, me interesa más el tipo de conflicto. Los lectores elegimos mundos de escritores o clubes de escritores, si vos querés. Entonces, en ese ADN, ¿qué es el canon? Al fin y al cabo. No, el canon ya es una cuestión de la crítica y de la academia. Los lectores no tenemos canon, los lectores tenemos gustos, preferencias y pasiones y odios. Es decir, escritores que no soportamos. Puede venir bien alguien en este momento, entrar por esa puerta que tenés atrás y decir, Saer es insoportable, de una lentitud que me pone todos los pelos de punta. Puede decirlo, tiene todo el derecho de decirlo. El canon no está hecho por personas que nos expresemos de ese modo, que nos expresamos por nuestros gustos y que tenemos derecho a expresarnos por nuestros gustos, sino que el canon es más bien un acuerdo académico. Claro. Como si vos reunieras una asamblea de críticos literarios y de historiadores de la literatura y de especialistas y dijeran, bueno, vamos a ordenar esta diversidad que es la literatura argentina. ¿Cuál es el mayor poeta entre el comienzo del siglo XX y 1930? Lugones. Estoy segura que nos vamos a poner de acuerdo todos. ¿Cuál es el siguiente mejor poeta en el tiempo después de Lugones y que rompe con Lugones? Y todos vamos a decir Oliverio Girondo. Estoy segura que no va a haber una pelea, nadie se va a tirar un pan si está comiendo en un restaurante. No, está ya como establecido. Es probable que venga un crítico y altere ese canon, pero tiene que tener muy buenos razonamientos estéticos para alterarlo. Pero el canon es lo mismo pasa con el siglo XIX. Hay que ser directamente muy necio para negar que el Facundo de Sarmiento es el gran libro en prosa del siglo XIX y que el Martín Fierro es la gran ficción realista, para decirlo de algún modo, del siglo XIX. Sobre eso hay acuerdo. Ese es nuestro canon del siglo XIX. Podrá venir un crítico a lo mejor muy original que ponga otra perspectiva y sería interesante escucharlo, pero ese es el acuerdo que está. Eso es un canon. Borges es central en el canon del siglo XX. Central. Hablabas recién, ahora tocaremos a Borges, pero antes, recién mencionabas a las traducciones del ruso, en este caso citando a Tolstoy y a Dostoyevsky. En un capítulo donde hablas el capítulo que refiere a Europa y el desierto, mencionás a las traducciones como una parte central de lo que sería una densidad que se ha instalado en un momento dado de la historia y que ha empezado a versionar. O sea, quiere decir que se ha instalado de una manera densa y autores como Art, por ejemplo, o tantos otros, han redimensionado la literatura argentina a partir de las traducciones que leían y que traducían, valga la redundancia. ¿Es así? Bueno, eso ha pasado. Roberto Alt sentía ese resentimiento de alguien que le ha costado mucho llegar primero a las redacciones de los diarios y luego a la publicación de sus cuentos y de sus novelas, que ha recorrido un largo camino, digamos, y tenía ese resentimiento frente a aquellos que podían leer en lenguas extranjeras, pero de hecho la literatura argentina se ha formado, no diría en gran parte, pero mucho se ha formado con escritores que leían otras literaturas en traducción. Y por otra parte, este es un país de muy buenos traductores, precisamente quizás por eso, quizás sea un país de buenos traductores, por eso todo lo que Victorio Campo hizo en la revista Sur para provocar buenas traducciones. Acá se tradujo Lolita de Nabokov cuando era un escándalo impublicable en Estados Unidos y en Gran Bretaña, y es excelente la traducción. Hubo un gran traductor, mencionando a Lolita, hubo un gran traductor que fue profesor de la facultad, que era Enrique Pezzoni.
Otro gran traductor fue un escritor de novelas, José Bianco. O sea, tenemos muy buenos traductores, Victorio Campo, que fue la máquina de instalar la fábrica de traducciones. Por tanto, la traducción tiene un rol central porque además no nos vimos obligados a leer traducciones españolas. Donde dijeran, en vez de salir chico, sal rapaz, no nos vimos obligados a eso. Hubiera sido terrible, ¿no? En un momento abastecimos al mundo hispanohablante con nuestras traducciones. Por tanto, eso fue un paso importante dado por la literatura argentina, que además consolidó el español rioplatense para nuestra literatura. Decís en un pasaje, decís que la traducción como género viene a destrabar el bloqueo del desierto y el vacío originario. ¿Es así esto? Sí, sin traducciones, pensá cómo se hubiera podido fundar esta cultura. Esta cultura se hubiera podido fundar únicamente con lo que había de la tradición española. Y justamente el momento ideológico era el de ruptura con España, a comienzo del siglo XIX y hasta 1870, ese fue el momento de ruptura con España. O sea que las traducciones y las lecturas en lenguas extranjeras, y sobre todo la valorización de la traducción como actividad, fue algo importante. Voy a apagar esto, perdón, ¿puede ser? Tranquila, sí. Seguimos charlando con Beatriz Arlo, aquí en Encuentro con el Autor, ya a pocos minutitos ya de la tanda, y bueno, mejor dicho, del cierre. Y te comentamos que, bueno, estás en Radio Tú, Encuentro con el Autor, cuando podés comunicarte a través del 599-09078 y a través de @SomosRadioTú, Facebook e Instagram, podés comunicarte y ya llega Beatriz. Sí, estamos hablando de la traducción y lo que decías de lo que ha modificado el espacio, que si no hubiera sido infértil, ¿no? Sí, o hubiera sido un retrabajo con la tradición española. Y los que se habían independizado en 1810 de España no querían en 1850 trabajar con la tradición española. Hoy la tradición española es como cualquier otra para nosotros e incluso más cercana, si vos querés, por cuestiones de lengua, pero los que se habían independizado, hijos de los que habían sido guerreros de la independencia, todo el mito nacional, etcétera, no tenían con España esa relación absolutamente fluida y de hermanos, no de hijo y padre o de hija y madre, sino de hermanos que tenemos con España hoy, país por el cual más bien sentimos enorme simpatía. Y no la distancia que se sentía, yo diría, hasta fines del siglo XIX. Claro. Entonces, la traducción permitía, entre otras cosas, no quedar encerrados, las traducciones del francés y del inglés permitían no quedar encerrados en el universo cultural de España. Eso fue configurando una identidad, ¿no? Fue configurando una identidad de lecturas, de literaturas también, ¿no? Se volcaron. Sí, porque por otras razones la Argentina se convirtió, junto con México, en dos centros de traducciones. Digo por otras razones porque las razones ya ahí en ese punto no son tanto las necesidades de los intelectuales, sino la constitución de grandes casas editoriales que eran capaces de pagar traductores y de esperar que se hiciera la traducción y de publicar esas traducciones. Tanto México como Buenos Aires fueron dos centros importantísimos de difusión de traducciones. Yo creo que Buenos Aires fue más importante en un momento y México después, pero sin entrar en ninguna competencia fueron dos centros muy importantes de traducciones. Brasil tuvo que autonomizarse, Brasil tuvo el problema de traducir por sí mismo, digamos que es un problema bien interesante. Por eso todos los brasileños hablan español y nosotros no. No hablamos portugués. Fíjate vos. Todos los intelectuales brasileños hablan español y los intelectuales rioplatenses, cuando tratamos de hablar portugués, nos sale un portugués de turistas de séptima categoría. Portuñol. Ellos han leído muchas de las traducciones que se hicieron al Río de la Plata. Claro, exactamente.
¿Crees que nuestro desierto sigue creciendo alrededor, así como la negación del indio y del gaucho? ¿Existen nuevas víctimas de ese despojo territorial hoy? Lo que sigue creciendo es una desigualdad social que yo jamás imaginaba, para estas dos primeras décadas del siglo XX. No sé si es comparable con otras desigualdades sociales, pero yo pienso que es la más profunda que está en mi experiencia de vida, y yo soy una persona grande, es decir, muchas décadas, es la más profunda que está en mi experiencia de vida. Yo nunca pensé hace 40 años que yo iba a vivir en una nación donde la mitad de los chicos fueran pobres o indigentes. No, no se nos pasaba por la cabeza. Queríamos hacer la Claro. revolución marxista-leninista o pensamiento Mao Zedong o lo que vos quieras, pero lo queríamos hacer por otras razones. No porque había la mitad de los chicos en la indigencia, no porque la mitad de los adolescentes no estuvieran encuadrados en ninguna escolaridad. No era por eso, sino por otros ideales que si querés podemos criticar o adoptar, pero eran otras las razones. Nunca pensé, ninguno de mi generación pensó. Porque yo digo, yo soy de las personas que reconoce lo que no pensé y lo que me equivoqué, y después Claro. me dan leña por eso. Ninguno de mi generación pensó que íbamos a llegar a un país con la mitad de los chicos pobres y desescolarizados. Ninguno. Sí, realmente una tragedia, sí, sí, sí. Saliendo un poco del contexto social, de la literatura y de tu libro, quería conocer un poco los proyectos de Beatriz Sarlo a corto plazo. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿En qué estoy trabajando? Estoy tratando de revisar una montaña considerable de ensayos escritos en los últimos 2 años. A ver, si me das un minuto te explico más largo. Yo escribo textos breves que van a la prensa. Y después escribo ensayos muy largos que en general funcionan como prólogos de libros, por ejemplo, o como intervenciones muy largas en revistas más académicas. Eso es lo que no se conoce de mi trabajo, se conoce muy poco de mi trabajo, y quizás es lo que yo más valoro de mi trabajo. Para que te des una idea de la diferencia en la longitud, una intervención en la prensa son 6.000 espacios y un ensayo largo son 40.000. Claro, casi 7 veces. Eso son 7, 8 veces, Sí. son casi sin límites. Entonces, en el último año he trabajado, tuve el honor de que la hija de Ángel Rama, el gran crítico latinoamericano, la hija me encargara el prólogo de la correspondencia de Rama con otros escritores. Y entonces trabajé en ese prólogo sobre Ángel, a quien conocí mucho. Era un uruguayo que quería mucho a toda América Latina, pero tenía debilidad por Buenos Aires también. Yo conocí mucho, un hombre mucho más grande que yo, muerto en un accidente de avión, o sea, murió en realidad relativamente joven en un accidente de avión. Entonces, trabajé en ese prólogo sobre Ángel Rama, que fue el crítico de la revista Marcha de Montevideo, una revista conocidísima en los años Mítica. 60, mítica. Trabajé en ese prólogo y que ese me costaba latinoamericano. Y trabajé un largo ensayo también sobre las cartas intercambiadas entre Walter Benjamin y la mujer de Adorno. Es decir, que me mantengo permanentemente, no sé cómo no terminé descuartizada ya, no, pero mantengo permanentemente como quien está andando en patines, pero con los pies muy separados. Eh, Quizás porque soy una verdadera argentina, porque así somos todos los argentinos, Sí, sí, digamos. Quizás porque todos imitamos a Borges, que también era eso. Todos terminamos imitando a Borges porque también Borges era eso, era alguien que tenía ideas muy fuertes sobre qué era lo criollo en la Argentina y un lector exquisito del Martín Fierro, pero era un gran traductor y un gran comunicador de cultura. Quizás los argentinos, Borges realiza, es la primera gran realización en el siglo XX de eso, y los que venimos después seguimos bajo ese modelo. Pero es lo que fíjate que es lo que te cuento, es decir, un uruguayo muy próximo a la Argentina, como es Ángel Rama, sobre ese trabajé en los últimos meses, y Walter Benjamin, es decir, sí. eh, Disímiles totalmente.
lo más fino de la cultura alemana desde el comienzo Sí, del yo siglo. tengo el ensayo aquí, lo tengo aquí en casa, lo tengo ahí. Así que bueno, agradecerte un montón. Ya llegamos al tiempo para que no se nos permite se nos termine el programa, así que agradecerte un montón, esta linda charla, muy amena, y espero que se repita, Beatriz, que vuelvas a contarnos un poquito dentro de un tiempo. Estuvo bien, así que bueno, si tengo alguna novedad te aviso. Muchísimas gracias otra vez y hasta siempre. Gracias a vos. Nosotros nos vamos entonces con Encuentro con el Autor. Hasta la próxima semana. En 7 días volvemos aquí, desde las 14, columna de Cristina Piña, columna de Rafael Felipe Otelliño y el invitado estrella del día, en este caso, nuestra querida Beatriz Sarlo. Hasta siempre y gracias.